¿Ya empezaron las presiones o todavía no? Todavía está tranquilo, ¿no? ¿Verdad? Me habían dicho. Ah, sí, Nino me había dicho que no había hecho nada el fin de semana. Hay que empezar a poner presión, ¿no? A dejar tarea y así. No, No, profe, no es profe, estamos necesario. Bueno. Sale, pues. Aquí nos habíamos quedado, a ver. Nos habíamos quedado en la definición de la integral, ¿no? Habíamos dicho que este símbolo, el símbolo de la integral, pues iba a denotar todo esto que habíamos deducido que era una suma de las áreas de los rectangulitos y luego lo mandábamos al infinito con el límite, ¿verdad? Con la finalidad de que pues cada vez los rectangulitos quedaran más chiquitos, más finitos y aproximaran mejor al área, ¿no? Como los griegos lo habían hecho en su momento. Y yo les dije, pues bueno, que tenía esta cosa tenía pues ciertas propiedades, ¿no? Teníamos ciertas cosas que podíamos manipular con ella. Cuando realmente, pues bueno, ahorita se ve muy feo. Tratar de resolver una integral se ve bastante laborioso. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a resolverlos con lo que sabemos de álgebra y con lo que sabemos de cálculo. Pero, pues, aparentemente ahorita no está tan chida la integral. Y lo que vamos a hacer primero, antes de empezar a resolver algunos ejemplos, sería, pues, ver qué propiedades tengo, con qué cuento, ¿no? O sea, que realmente qué puedo hacer con esta integral que estoy definiendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué propiedades tiene? La primera propiedad que tenemos, que sí se los comenté, es que tenemos la propiedad de que separa sumas. O sea, si tú tienes una suma de funciones que quieres integrar, va a ser la suma de las integrales por separado, ¿sale? Aquí está la demostración, fíjense. Tenemos una suma de funciones f más g de a b. Y lo que queremos hacer es probar que nos quedaría lo mismo que si separamos las integrales, o sea, si integramos primero f y luego integramos g. La demostración, pues, se tiene que hacer con base a la definición, ¿no? Entonces dices, bueno, la definición de esta integral sería el límite, cuando n se va al infinito, de la suma desde i igual a 1 hasta n, de la base, recuerden que estas eran las bases, b menos a sobre n, multiplicado por la suma de funciones, o sea, f más g evaluada en x y asterisco. Recuerden que este x y asterisco era cualquier punto que tú te quieras tomar en el lugar donde tú desees, eso va a ser. Y bueno, aplicamos la propiedad distributiva, que sería este por este y este por este, y simplemente nos va a quedar estos dos términos sumándose. Luego, por propiedades de la suma, ustedes recordarán en álgebra que la suma, si tenemos una suma dentro de una sumatoria, pues podríamos separarla en dos cachitos, una de aquí y uno acá igualitos, ¿no? Ya lo habíamos probado en álgebra lineal. Y luego también tenemos la propiedad del límite que te dice que pues si tienes un sumando, pues puedes tomarte el límite de uno y el límite del otro, te queda esto. Y se dan cuenta, pues este primer límite realmente es la integral de la función f de a b, y este límite realmente es la integral de g de a b, ¿no? Lo que hice fue manipularlo algebraicamente para que esto se convirtiera en esto, ¿sale? ¿Hasta ahí alguna duda? Todos apuntando rápido. No, profe. ¿No? O sea, la conclusión está aquí, miren, teorema. Si la integral de f de x de ab y la integral de g de x de ab existen, entonces, si tú tienes la suma de f más g en una integral, tú la puedes separar en dos integrales, ¿sí?
Ahora, aquí, en esta conclusión, en este teorema, que básicamente su demostración es esta, la palabra clave es existen. ¿Por qué es clave esta palabra? Porque recuerden que para que tú puedas separar una suma, puedas separar el límite de una suma, es necesario que cada uno de los límites exista por separado. Eso es algo bien importante de cálculo 1, ¿no? Si tú quieres separar un límite en dos cachos, tienes que cerciorarte que ese límite, la suma de cada uno de ellos exista. Entonces, pues aquí tengo que garantizar que tanto este como este existen los límites para que yo los puedo separar. ¿Vale? Nada más esa es la única observación que se tiene que hacer. Y todo lo demás, pues bueno, esta es la demostración. ¿Sí? Y luego, otra propiedad que podemos tener es el hecho de que, ¿qué pasa si tenemos una función que multiplica a una constante, ¿no? O sea, un escalar. Tú dices, bueno, ok, vamos a ver qué podemos hacer con ese escalar. Tenemos c por f en una integral. Por definición, eso va a ser otra vez el límite cuando n se va al infinito de la suma de i igual a 1 hasta n, de la base b menos a sobre n, multiplicado por la función por la constante. Pero recuerden que las constantes nosotros las podemos factorizar, las podemos sacar de la suma y también las podemos sacar del límite. Son propiedades que ya conocemos. Entonces, finalmente, esto que nos quedó aquí, pues es la integral de a a b de f de x de dx, ¿no? Esta integral. Y esta c, pues simplemente se salió de la integral y podemos decir que la integral de algo que tiene constantes adentro, la podemos sacar y luego nada más resolver la integral de la f, de las funciones. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Vale. Ahora, una observación importante que tal vez no hice cuando definí la integral. La situación, si se dan cuenta, la estructura de la integral nos dice que es de la forma f de x de dx. Y muchas veces este d de x causa un conflicto porque no saben realmente qué significa, o sea, de qué se trata este d de x. Bueno, este d de x que se pone aquí en la integral es para denotar, nosotros estamos denotando que se está integrando con respecto a la x, que esa es nuestra variable independiente que va a integrarse, ¿de acuerdo? Pero realmente esto es por una cuestión de notación, o sea, estamos haciendo que nos quede una, o sea, que le estamos dándole a entender a la persona que nos está leyendo que esta cosa de aquí nos va a indicar cuál de todas las letras que tenemos es la que vamos a integrar, nuestra variable independiente, pero es pura notación, ¿vale? Listo. ¿Qué otra propiedad tenemos aquí en nuestra integral? Bueno, tenemos una propiedad muy extraña. Bueno, como conclusión de estas dos propiedades, ya les había dicho la vez pasada que pues el hecho de que pueda sacar escalares y separar sumas, la conclusión es que vamos a tener que la integral es una transformación lineal, ¿verdad? Sobre el espacio de funciones, ¿no? Suponiendo que las funciones son vectores, entonces realmente la integral funciona como una transformación lineal, ¿vale? Es algo padrísimo de álgebra, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de una transformación. También la derivada es una transformación, creo que también ya se los había mencionado. Pero bueno, tenemos varias transformaciones sobre el espacio de funciones. Esa es una de las más importantes, la integral. ¿Sale? Bueno. ¿Qué otra propiedad tenemos? Bueno, supónganse que alguien llega y nos dice, oye, tú me definiste la integral siempre suponiendo que ibas a poner el lado izquierdo, el punto izquierdo aquí abajo y el punto derecho acá arriba. O sea, suponte que tenemos el intervalo a, b, siempre poníamos de a a b. ¿Se dan cuenta? Siempre poníamos el número más pequeño abajo y el número más grande arriba. Esa era la forma en que lo hacíamos. Lo hacíamos así, ¿por qué? Porque pensábamos que los rectangulitos iban de de izquierda a derecha, ¿verdad? Así lo pensamos. Bueno, ¿qué pasa si alguien llega y nos dice, oye, yo quiero integrarlo, pero al revés, de B a A, o sea, de lo mayor a lo menor? O sea, estaríamos hablando de aquí para acá.
Y tú te quedas así de, híjole, es que eso está bien raro porque nunca lo habíamos visto así, ¿verdad? Siempre pensábamos de izquierda a derecha. Pero a lo mejor podemos arreglar la situación, podemos pasarlo a como nosotros nos es intuitivo y como nosotros lo definimos. Entonces dices, bueno, ok, suponiendo que tú me estás pidiendo esto, lo voy a convertir otra vez a la definición. Recuerden que la definición dice el límite de n, bla, bla, bla. Y aquí la clave está en que la base realmente va a ser a menos b sobre n, ¿no? O sea, así nos está quedando el número menor menos el número mayor sobre n. Y tú dices, eso es lo que me causa mi conflicto, porque yo siempre definí el mayor menos el menor. Entonces dices, bueno, lo que habría que hacer para arreglar ese asunto sería factorizar un menos aquí arriba. Si factorizamos un menos, ahora sí nos queda b menos a con un menos factorizado. Y tú dices, bueno, ese menos lo voy a ignorar y lo voy a sacar de todo, porque como es un menos 1, lo podemos sacar de la suma y lo podemos sacar del límite. Vamos para afuera. Entonces se va para afuera y nos quedaría esta cosa de aquí, que finalmente es la integral de f de x de dx de AB, como a nosotros nos gusta, ¿no? Como estamos acostumbrados a verlo, pero con un menos ahí. ¿Qué es lo que podemos concluir? Si alguien nos dice, ¿sabes qué? Quiero integrar de un número más grande a un número más pequeño, pues, ¿sabes qué? Yo no estoy acostumbrado a eso, prefiero cambiarlo, lo muevo, y nos queda, y para moverlo, para cambiar los límites, nos quedaría un menos, por ahí sobrando, ¿sale? ¿Alguna duda de este proceso? O sea, cada vez que tú cambies estos dos números de lugar, hay que cambiarle un signo, ¿sale? ¿Dudas? ¿No? Por No. mi parte, no, No, profe. profe. Okay. Pero aquí, en este momento, surge una pregunta. Oye, tú tienes aquí un área y aquí tienes un área, pero que difieren de signo. Porque si este es positivo, este se hace negativo por este signo y viceversa. O sea, estas dos integrales difieren de signo. Una es positiva y la otra es negativa o viceversa. Y tú dices, eso está bien extraño, porque si las integrales son áreas, ¿cómo es que vamos a tener un área negativa y un área positiva? O eso está obligado a valer cero, porque recuerden que el único número que puede ser positivo o negativo al mismo tiempo sería el cero, y entonces estaríamos hablando que esto tiene un área cero. Y yo te diría, no, es que a lo mejor sí puede haber áreas negativas. Esto no, eso es contraintuitivo, no es cierto, no puede haber áreas negativas. Y yo te digo, bueno, es que tal vez sí. O sea, tal vez sí. Fíjense, todavía hay un ejemplo más radical. Tómense la función f de x igual a menos x cuadrada. Es una función que va así, ¿verdad? E imagínense que empiezan a que quieren calcular el área bajo la curva de 0 a 1. O sea, el área que encierra entre el eje de las x y la función. Entonces dices, bueno, me queda claro que el área, pues yo lo estoy viendo como algo positivo. Así debería de ser, ¿no? Pero en nuestra definición de la integral, recuerden cómo definimos la integral. En la definición lo único que estamos diciendo es que tómate como altura, la altura de tus rectangulitos, van a ser la f, la función evaluada en el punto que a ti se te antoje, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esta f, ¿qué pasa si esa f es negativa? Los intervalos, las bases siempre son positivas, así como las definimos. Pero la f puede ser negativa. ¿Y qué pasa si la f es negativa? Pues este producto te va a quedar negativo, o sea, te va a quedar una suma negativa y por lo tanto te va a quedar un área negativa. Entonces, aquí podemos pensar que hicimos mal las cosas, ¿no? Podemos decir, híjole,
Sí, cierto, me está quedando un área negativa y eso es geométricamente imposible, ¿verdad? Nunca hemos trabajado con áreas negativas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Dices, pues tendrías que modificar tu definición de integral para que no te queden áreas negativas, ¿no? ¿Cómo podríamos modificarlo para que siempre nos queden áreas positivas y que no pase esto de que estoy multiplicando una altura negativa? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Podría ser con valor absoluto? ¿Valor absoluto en dónde? ¿Dónde pondrían el valor absoluto? ¿En toda la integral? ¿O nada más aquí en la altura? Aquí, donde está la f, vamos a ponerle un valor absoluto a la f y eso va a hacer que ya se haga positivo. ¿Sería así? Pues si ese es el valor negativo que hace que sea negativo, sí. Pues sí, ¿no? Dices, pues si ese es tu problema, pues ponle un valor absoluto a la f, ¿no? Así no importa porque si tú estás sacando esta altura aquí a la hora de evaluarlo, cuando le pones el valor absoluto te queda la misma altura pero con el signo positivo. Ya, arreglaste el problema. Pero desgraciadamente, o afortunadamente, no lo sé, esa no es la definición de la integral. La definición de la integral es tal cual la pusimos. O sea, si tomamos esa definición, sí puede haber áreas negativas. Y no lo corrigieron, y no porque fueran tontos, sino porque realmente algo les interesaba de eso. O sea, algo hacía sentido de que fueran negativas las áreas. ¿Por qué creen que hayan dejado ese tipo? ¿Por qué dejaron las áreas negativas? ¿Por qué creen? ¿Por qué no lo corrigieron a tiempo? ¿Les dio flojera? ¿O no lo sabían? Porque Nino lo acaba de decir. Dijo, pues nada más ponle ahí un valor absoluto en donde se hace negativo, ¿no? Y ya, o sea, realmente de arreglarlo no está difícil. ¿Podría ser que en ciertos ejercicios de física necesiten ese valor negativo para que dé el valor que es? Muy bien. Recuerden que el cálculo fue creado principalmente por físicos, ¿no? Newton estaba pensando en todas estas cosas y a él sí le interesaba cuestiones de aceleraciones negativas, velocidades negativas, pero no es tanto que te interesaba la magnitud, sino que te interesaba el sentido en el que iban las cosas, ¿no? Por eso es que distingue el más con el menos, si vas para acá o vas para el otro lado, en física, ¿no? Ya lo habíamos hablado en álgebra. Entonces dices, yo quiero que ciertas fuerzas se anulen, si yo necesito decirle a mi experimento que a veces va con una aceleración positiva y a veces una aceleración negativa, una velocidad positiva, una velocidad negativa, tengo que hacer que se compensen las cosas. Entonces, sí me interesa que haya áreas negativas para la física. Las personas que crearon el cálculo estaban pensando en la física. Por eso es que se dejó así. Fíjense hasta dónde repercute. El hecho de que tenemos áreas negativas no fue un capricho, fue una necesidad de las personas que lo inventaron. Uh-huh. Por eso es que se dejó así. Para un matemático, tú dices, áreas negativas, ¿dónde? Geométricamente eso no tiene sentido. Y dijeron, bueno, está bien, o sea, entiendo que geométricamente no tiene sentido áreas negativas, pero en física, en muchos problemas que vamos a ver, sí tiene sentido. Sí tienen sentido porque te dicen que van en sentido contrario a lo que tú pensabas que iba. Ese menos es lo único que te está diciendo. Recuerden que cuando tú tienes un vector y lo multiplicas por un menos, le cambia el sentido. Eso es lo que está pasando. Y prueba más clara de eso no hay aquí en este ejercicio, en este ejemplito de aquí. Tú estás acostumbrado a integrar de aquí para acá, ¿vale? ¿Qué pasa si te piden integrar en sentido contrario? Pues tú dices, va a ser lo mismo, pero con el signo contrario, ¿no? Eso me dijeron cuando cambiábamos los sentidos, así era, pues así está pasando. Estás cambiando un signo porque te estás yendo hacia el otro lado. Fíjense cómo cuadran todas las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo le hicieron para que esa noción de sentido, de que te vas para un lado, te vas para el otro, haga que cambie realmente el signo?
Sorprendente, ¿no? Cuadra todo lo que vimos en la geometría analítica, en la parte en el segundo parcial de álgebra, todo cuadra. Todo perfectamente alineado, ¿no? Por eso es que se dejaron áreas negativas. Incluso el mismo Leibniz dio, que es matemático, dio el consentimiento de que así fuera, porque el mismo Leibniz se dio cuenta de que realmente no representaba un gran problema. Dices, bueno, pues si te interesa el área en positivo, porque así es, pues nada más cambia el signo, o sea, estás a un signo de diferencia, no pasa nada. Dale chance, ¿no? Dale chance de que hagan sus cálculos ellos y nosotros sabemos que si nos están pidiendo un área en el sentido geométrico, pues nada más le cambias el signo. ¿Sí o no? Entonces no se espanten. ¿Hay áreas negativas? Sí. Pero si yo les pregunto un área desde el punto de vista geométrico, o sea, que yo te digo, calcula el área de este círculo, yo no espero que digas, pues es que va a ser -5 el área. No. Yo espero que me lo digas en realmente cuánto es el área de ese círculo, geométricamente hablando. Ya si tú lo quieres ver desde el punto de vista de las funciones, ¿no? Como el área bajo la curva, entonces ahí sí vamos a tener que considerar el signo. Pero todo dependerá en el sentido en el que se haga la pregunta, ¿sale? Habrá situaciones en las cuales yo te diré, quiero el área geométrica, y en otras te diré, quiero el área bajo la curva. Y entonces ahí va a cambiar, ahí se distingue entre lo que lleva un signo y lo que no lleva signo, ¿vale? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Bueno, muy bien. ¿Qué otras propiedades tenemos de la integral? Bueno, tenemos esta propiedad que no me acuerdo cómo se llama, pero a mí me gusta decirle que podemos mochar a la integral tantas veces como queramos. ¿Cómo es esto de mochar a la integral? Bueno, imagínate que tú tienes otra vez una función, la quieres integrar de un intervalo AB, ¿sale? Ahí está, la integral de AB de f de x de dx. Bueno, lo que nos dice esta propiedad es que, pues, tómate un punto en el intervalo, en donde tú quieras. Puede ser acá, 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 pegadito a B, donde tú quieras. Ahí está, mi punto C. Lo que me dice es que es lo mismo que tú saques el área de A a C y luego saques el área de C a B, ¿no? Que si lo sacas todo junto. O sea, básicamente me está diciendo, puedes sacar esta área y le puedes sumar esta área y te va a quedar el área total. Pues sí, eso es obvio, ¿no? Es lógico, ¿no? Sacar el área completa a sacarla por cachitos. ¿Está bien? Sí, cierto. De hecho, esta es la idea que usaban los griegos para sacar las áreas de sus figuras por medio de los triángulos. A la hora de que tenías una figura completa y la empezaban a dividir entre triángulos, lo que hacían era, pues, sumar cada triangulito, ¿no? Sacar el área de cada triangulito, sumarlos y al final te daba. Eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Intuitivamente, pues sí, eso es obvio. Pero matemáticamente, ¿cómo lo demuestras? Dices, bueno, mira, la integral de f de x de a a b de dx, lo único que hay que hacer es, pues, ok, lo escribimos en su forma, en su definición, ahí está su definición, y luego hacemos el viejo truco de matemáticas que te dicen súmale y réstale lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer aquí arriba es sumarle c y restarle c. Estamos de acuerdo que lo de aquí arriba y lo de aquí abajo es lo mismo, porque realmente es un 0 lo que estoy ahí sumando. Pero esto me ayuda, ¿por qué? Me ayuda por el hecho de que esta cosa de aquí yo la puedo descomponer en dos fracciones, b menos c sobre n y la otra c menos a sobre n, y luego puedo aplicar propiedad distributiva y luego puedo separar las sumas y puedo separar los límites, y finalmente me queda que esta es la integral de c a b de f de x de dx y esta es la integral de a a c de f de x de dx. O sea, me queda que puedes sacar el área por separado de cada una de ellas y eso te va a dar el área total. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Vale. ¿Qué otras Profe, ¿le propiedades? podría subir un segundito el teorema? ¿Así? Ya, gracias, sí. De nada.
Listo. ¿Qué otras propiedades tenemos? Bueno, tenemos propiedades de desigualdades de la integral, ¿no? Tenemos unas propiedades comparativas. Aquí le voy a poner teorema. Bueno, no. Vamos a ponerle propiedades. Propiedades comparativas. También son muy, muy intuitivas de entender. Dices, a ver, imagínate que tienes una función, sea f de x mayor o igual que 0 para x perteneciente a un intervalo a, b. ¿Vale? Entonces, la integral de a a b de f de x d de x tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Vale? Eso es lo que dice la primera propiedad. Y también es muy obvio, ¿no? Porque dices, bueno, si tenemos de a a b, ¿no? Y tenemos una función que me está diciendo que siempre es mayor o igual que 0, entonces yo la puedo, por poner un ejemplo, yo me la puedo imaginar que siempre va a ir por acá arriba, ¿no? Algo así. Y tú dices, oye, ¿y cómo me va a quedar mi área bajo la curva? ¿Me va a quedar área positiva o área negativa? Y tú dices, no, pues tiene que quedar área positiva. ¿Por qué? Porque todos mis rectangulitos quedan arriba del eje de las X. Entonces las alturas me van a salir como positivas, las bases son positivas, pues la suma total tiene que ser positiva. Eso es lo que me está diciendo aquí. ¿Sí está claro? Sí. Y eso es realmente fácil de demostrar. ¿Cómo lo demostramos? Pues dices, a ver, por definición, la integral de a a b de f de x de dx, ya dijimos que es el límite cuando n se va al infinito, de la suma de i igual a 1 hasta n, de las bases que es b menos a sobre n, por la f evaluada en cada uno, en un punto que yo quiera del intervalo. Y luego aquí, ¿qué creen que voy a hacer? Pues dices, mira, esta f la voy a quitar y mejor la voy a poner, voy a usar esta desigualdad, voy a quitar f de x y le voy a poner un 0. Esto de aquí va a ser mayor o igual al límite cuando n se va al infinito de la suma de i igual a 1 hasta n de b menos a sobre n, pero en vez de ponerle una f, como siempre es positiva, pues aquí le voy a poner un 0. ¿No? Eso se vale, pues estoy quitando la f, le voy a poner un 0, ¿por qué? Porque ya vimos que hay una desigualdad ahí. ¿Y qué va a pasar? Pues simplemente que esto se va a hacer todo 0, ¿a poco no? Y ya tenemos la demostración de que esta cosa de aquí, pues siempre es positiva. ¿Vale? Otra propiedad, pues bueno, sea f de x mayor o igual a g de x para x en el intervalo. Ahí me falta para toda. Voy a poner el símbolo para todo x en el intervalo a, b. Entonces, la integral de a a b de f de x de dx es mayor o igual a la integral de a a b. Voy a poner mejor acá abajo porque si no ya no me voy a caber ahí. La integral de a a b de f de x de dx es mayor o igual a la integral de a a b g de x de dx. ¿Cómo podemos pensar esto? A ver, fíjense. Imagínense que la función f, la voy a dibujar de color verde, por aquí, ¿no? Y me está diciendo que la función g siempre es más pequeña que f, siempre, en este intervalo AB. Entonces dices, bueno, vamos a dibujar, vamos a imaginarnos una, por ejemplo, un poquito más abajo, por ahí,
Y a lo mejor por acá, a lo mejor en algún punto hasta se pueden pegar un poquito y va, así, ¿no? Estamos de acuerdo que ahí la función G, que es la morada, cumple esta condición, ¿no? Pregunta, ¿quién va a tener una integral mayor? Lo que me dice es que la integral mayor lo va a llevar la f de x. ¿Por qué? Bueno, pues checa el área, mira, el área del verde es esta. Ese es el área positiva. Y a esto se le tiene que restar esta área, que es el área negativa. Recuerden que como se suma todo, esta parte positiva con esta parte negativa, pues se pueden ir nivelando. Y acá tendríamos esta parte positiva y tendríamos toda esta parte negativa. ¿Quién es mayor? O sea, pues dices, aquí el verde y el rojo como que ahí más o menos se hacen como cero, porque como que se anula este con este, más o menos. Tal vez nos quede un poquito más positivo. Pero este cachito positivo, pues se lo va a comer la parte negativa, o sea, nos va a quedar una integral negativa seguramente por ahí, ¿no? Entonces dices, no, pues sí, es más que obvio que siempre, si esta función es mayor que esta, la integral de este tiene que ser mayor a la integral de este, ¿no? ¿Cómo hacemos nuestra demostración? Pues dices lo mismo. La integral de a a b de f de x de dx lo pasamos a su definición formal. La suma desde i igual a 1 a n de b menos a sobre n f de x y asterisco. Lo voy a hacer una menor o igual que el límite cuando n se va al infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de b menos a sobre n, y lo único que voy a hacer es que la f la voy a cambiar por la g, ¿no? Y esto pues ya nos queda la integral de a b de g de x de dx. ¿Está fácil o no? Más o menos. Ya se ve rudo, ¿no? Ya se ven matemáticas de verdad, ahora sí, ¿no? Ya. Sí. ¿Ustedes saben por qué, de dónde salió esta idea del símbolo de la integral? Esta S. Es debido a la suma, ¿no? Sí, ¿será? No sé. Una S alargada. Bueno, sí, viene de ahí justamente de la suma. Este símbolo lo inventó Leibniz. Y muchos realmente le tienen miedo. Pero lo que estaba Leibniz pensando cuando inventó este símbolo fue simplificar la notación y quitar este límite y esta suma que apantallan demasiado. O sea, la simplificó en esto tan sencillo que es una S alargada de A, B. Ya. Digo, eso va a ser para mí. Y la verdad es que no sé si estaba pensando en los alumnos posteriores a él o nada más lo hizo porque él estaba haciendo muchas anotaciones y hacer este tipo de anotaciones cada ratito pues era bien pesado. Cuando uno es matemático y está escribiendo un montón de cosas, trata de simplificar notaciones lo más que se pueda. Entonces, pues simplemente dijo, para no meterme con todo este rollo, mejor le pongo nada más ese simbolito. Pero realmente si no hubiera inventado ese signo, este signo de la integral, todo el tiempo estaríamos resolviendo cosas de este estilo, porque realmente esto es lo que estamos resolviendo en una integral, esto. Y entonces nuestros pizarrones se hubieran visto bien chidos, ¿no? Todos así de, ya no se verían estas cosas, sino se verían este tipo de cosas más, pues más pros, ¿no? Diría yo. Pero realmente no es difícil de entenderlo, porque es una suma de áreas. Y esto me está diciendo que estoy mandando al infinito el número de rectángulos con el cual estoy haciendo mi suma de áreas. Y ya, ¿no? Pero pues así de entrada sí se ve así como súper apantallador. Y aquí, pues bueno, para este caso particular, lo único que estoy diciendo es que pues hay una desigualdad ahí, ¿no? O sea, estoy tomándome una desigualdad. Uh-huh. Y ya. ¿Sí está claro? Profe, yo no entendí bien por qué eso fue igual a la integral de g de x de x. Ajá, o sea, la de F se va, pero... O sea, fíjense, cuando yo te digo, voy a poner un ejemplito. A ver, ¿estamos de acuerdo
que x cuadrada siempre es mayor o igual que x en el intervalo 1,2. ¿Están de acuerdo? Piensen que esta es la f y piensen que esta es la g. ¿Vale? Es lo que nos están diciendo acá arriba. Imagínate que tienes una f que es mayor a la g. Una f que es mayor a la g en el intervalo. Y entonces tú quieres hacer una suma, ¿no? Tú dices, a ver, voy a multiplicar b menos a sobre n por f de x. Y voy a b menos a sobre n por g de x. Vale. Entonces estábamos aquí. Estábamos pensando en dos funciones. Es un ejemplo. Dos funciones. Una mayor que la otra en este intervalo. Entonces yo les pregunto. Cuando yo le multiplico b menos a sobre n y b menos a sobre n en ambos lados de la igualdad, ¿quién es mayor? Suponiendo que b menos a sobre n es positivo, porque estas son las bases de mis rectángulos. ¿Quién gana? ¿Este de aquí o este de acá? F de X. X, ¿no? Claro, pues dices, es que realmente lo único que estás haciendo es que a este estás multiplicando lo mismo de un lado que del otro y eso que estás multiplicando es positivo. Entonces, pues no afecta absolutamente nada. O sea, la desigualdad se preserva. Y luego, ¿qué pasa cuando tú le pones aquí o sea, vas a sumar puras cosas que son más grandes que estas? ¿Quién va a ganar? ¿La suma de estas cosas grandes sobre la suma de estas? ¿O quién gana? Sí, sigue ganando F. Sigue ganando F. O sea, por eso es que estas sumas son mayores a estas sumas de aquí. Y ya al final, cuando le aplicas el límite, como este siempre va ganándole, siempre, pues entonces en el límite le va a seguir ganando. Y entonces lo único que hice fue quitar la f y ponerle la g, y se dan cuenta, esta es la definición de la integral de g en el intervalo a, b. Ahí está, esa es la estructura, límite desde n igual a infinito, de la suma desde i igual a 1 hasta n, de la base por las alturas. Uh-huh. Profe, ¿por qué se crearon las propiedades comparativas? Bueno, las propiedades comparativas se usan porque va a haber integrales que son muy difíciles de resolver. Incluso con todas las herramientas que vamos a hacer nosotros, va a haber integrales sumamente complicadas. Entonces, lo que a veces se aconseja es que, pues bueno, si no la puedes integrar así directamente, vamos a tratarla de acotar entre dos funciones. O sea, decir, por ejemplo, si estoy tratando de integrar, no sé, logaritmo de x de entrada, que no sabemos quién es, ¿no? Entonces dices, bueno, pues trátala de acorralar a la integral, ¿no? O sea, trata de acorralar a la función.
porque yo no sé cuánto es la integral del logaritmo de x. Ah, bueno, vamos a acorralarla entre x y a lo mejor la acorralo entre 0. Por ejemplo, si yo me tomo un intervalo en x, no sé, entre 1 y 2, por ejemplo, ¿no? Ahí siempre el logaritmo es mayor, es positivo. Entonces, estoy acorralándola para que cuando yo integre este de aquí, yo sepa que la integral del logaritmo, pues no puede pasarse de acá. Y muchas veces así tenemos que resolver algunas integrales solamente acorralándolas, ¿no? Las podemos acorralar. No vamos a saber el resultado exacto, pero sí podemos dar un intervalo en el cual pueden estar estas integrales. Y eso, pues a veces sí ayuda bastante. Eso una cosa. La segunda, también puede ser que hagamos un tipo sándwich ahí, ¿no? En el cual vamos a hacer que tenemos una función que lo acota por abajo y otra que lo acota por arriba, pero cuando hacemos sándwich estas dos funciones, resulta ser que nos queda justa, o sea, que esas tres funciones en cierto momento se van a emparedar y van a quedar lo mismo. Y ahí en ese momento, pues resulta ser que sí van a ser iguales las tres integrales. Esos son casos sobre todo para demostrar cosas pues en cálculo integral. Casi no lo vamos a hacer, tal vez cuando encuentre alguna o vea una demostración que necesite esto, tal vez lo ponemos para que vean que realmente sí es útil esto de acotar funciones y luego poderlas emparedar. Esta es una lógica padre, ¿no? Es como lo que ustedes hacían, creo que lo hicimos en cálculo, bueno, lo hicieron en cálculo 1, cuando emparedaban límites, ¿no? Cuando hacían que una cosa iba para un lado, otra iba para el otro, y tú querías saber un cierto límite, lo emparedabas y ya te dabas cuenta. De hecho, la función, cuando te pedían calcular el límite de seno de x sobre x, para demostrar ese límite había que emparedarlo. Había que definir una función arriba, una función abajo, mandarlo al límite y luego lo emparedaban, lo hacían uno y ya encontrabas cuánto valía ese límite que estabas buscando. Entonces, cosas así también pueden suceder aquí en las integrales. ¿Sí? Son algunas propiedades que se tienen. ¿Sale? Sí, gracias. De nada. Bueno, entonces, pues así queda, ¿no? Esa es la idea de las comparaciones. Y hay una tercera, pero para esta tercera comparación vamos a necesitar un poquito más de teoría, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con algunos ejemplos de integrales, muy fáciles. Vamos a resolver integrales, o sea, vamos a resolver estas cosas de aquí que se ven, hijos, así como complicadillas, ¿sale? Entonces, vamos a tratar de arreglarlo lo mejor posible. Bueno, entonces, ejemplos, vamos a ponerle aquí, ejemplos de resolución de integrales. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con una facilita. Vamos a empezar con la integral de una constante, que realmente ya lo hicimos al principio, pero vamos a ver si resolvemos todo ese límite, todo eso feo que tenemos ahí, si nos queda exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces, vamos a pensar en eso. Vamos a pensar en la integral de un intervalo a a b de una función constante c de dx, ¿sale? Vamos a pensar que quiero integrar la función f de x igual a c, donde c es una constante, en un intervalo cualquiera a, b. ¿Cómo lo podríamos resolver este límite? Bueno, esto nos quedaría como el límite, según la definición nos queda el límite cuando n se va al infinito de la suma de i igual a 1 hasta n de b menos a sobre n multiplicado por ¿quién? Por la función f evaluada en cada uno de los intervalitos, pero cada intervalito, ¿cuánto va a valer cuando yo lo evalúe? ¿Cuánto me va a estar dando? Independientemente de la elección de la x que tome. ¿Cuánto siempre es f de x y asterisco? ¿Cuánto me va a dar? Pues si f de x es igual a la constante, porque estamos diciendo que estamos integrando f de x igual a constante, ¿cuánto nos va a dar en cualquier valor que yo lo esté evaluando? La constante. La misma constante. Sí. ¿Sí o no? Y tú dices, pero
¿Qué no todo esto de aquí se sale del límite, o sea, podemos sacarlo de la suma? Porque ni este dependen de i. Y recuerden que todas las constantes salen de la suma. Entonces, esto de aquí lo podemos pensar como el límite cuando n se va al infinito de b menos a sobre n por c de la suma de i igual a 1 hasta n de 1. ¿Cuántos nos queda la suma desde i igual a 1 hasta n de 1 en 1? ¿Cuánto queda? Si voy sumando 1 más 1 más 1 más 1 más 1, así n veces. ¿Cuánto nos queda? N. N. Nos queda n. ¿Y qué pasa? Pues podemos, entre este se divide y nos quedaría simplemente el límite cuando n se va al infinito de b menos a por c. Oye, pero ya nada depende de n. Ah, pues ya nada depende de n, pues ¿qué? ¿Sí o no? Y tú dices, oye, pero eso es lo que al principio nos había salido, ¿no? O sea, es la longitud del intervalo que es tu base por la altura. ¿Vieron cómo no fue tan difícil resolver este límite? Fue fácil. ¿Dudas? No, profe. Bueno, vamos con otra. Vamos a pensar ahora en la integral de a b, pero ahora de x. Y tú dices, a ver, esa era el rectangulito. Lo que nos tendría que dar sería b menos a por la altura, que sería f de b sobre 2. Eso es lo que nos tiene que dar. Eso tenemos que tener en mente que eso nos tiene que quedar. ¿Están de acuerdo? Pero vamos a hacerlo con el límite, a ver si sí es cierto que queda lo mismo. Porque pues una cosa es que sepamos calcular áreas como desde la primaria y otra es que realmente coincida con este límite que fue nuestra definición y que pues según nosotros tiene que ser lo mismo. ¿Vale? Entonces vamos a ponerle el límite cuando n se va al infinito de la suma de i igual a 1 hasta n de b menos a sobre n multiplicada por esta c. Bueno, por la función f de x y asterisco. Y tú dices, ok, ¿quiénes son los valores que voy a ir aquí evaluando? ¿Cuánto me va a estar dando siempre esto de aquí? Cuando yo evalúe. Pues tú dices, pues te va a dar lo mismo, ¿no? F de x y asterisco te va a quedar x y asterisco. ¿A poco no? ¿Por qué me va a dar lo mismo? Porque yo estoy pensando aquí que la función, ¿quién es? La función es f de x igual a x y... la función es f de x igual a x. O sea, la identidad. ¿A poco no? Entonces, si yo estoy evaluando esto de aquí, pues es como quitarle la f y no pasa nada. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ahora, este punto arbitrario nosotros lo podemos tomar, dijimos que como queramos en cada uno de los intervalos. Dijimos que podíamos tomar lado derecho, lado izquierdo, lado central o cualquier otro punto, el que nosotros quisiéramos. Por facilidad, pues para que nuestros cálculos salgan más fácil, como nos da igual cuál de todos los puntos tomemos, pues vamos a tomar unos que sean fáciles, o sea, que realmente digamos, estos son los puntos que no nos causan tantos conflictos. ¿Quién podría ser esos puntos? Pues mira, vamos acá arriba, a donde hicimos todos nuestros comparativos aquí de las áreas. Y recuerden que aquí el que yo dibujé, el que está de color azul, es la aproximación por el lado derecho
este es por el lado izquierdo y este es por el centro. Entonces dices, ¿qué te parece si en vez de ponerle X y asterisco, que era una elección arbitraria, le ponemos, por ejemplo, la aproximación del lado derecho, esta de aquí? Le ponemos A más I veces B menos A sobre N, que fue lo que es como tomar los puntos del lado derecho. ¿Vale? Bueno, entonces es escoger este punto, ese es el que te interesa, entonces pues nada más hay que poner esa cosa ahí. En vez de el I asterisco, aquí le voy a poner el límite cuando n se va al infinito de i igual a 1 hasta n multiplicado por b menos a sobre n. Por los puntos, suponiendo que me los voy a tomar del lado derecho, serían a más i veces b menos a sobre n. Aquí lo voy a poner tomando los puntos del lado derecho, ¿no? Recuerden, les repito, ustedes pueden escoger los puntos que ustedes quieran, del lado izquierdo, del lado derecho, centrales, como ustedes gusten, pero pues sí tienen que verificar nada más que la suma que tengamos aquí coincida con como vayan los puntos, porque recuerden que la única suma de las que hicimos aquí que empezaba en 1 fue la del lado derecho, por eso es que fue la que yo decidí tomar. Las otras empezaban en 0, entonces hay que hacer como un pequeño ajuste ahí. Entonces, por eso yo les recomiendo que, pues, tómense las del lado derecho. Da igual, o sea, realmente da lo mismo. Entonces, vamos a tomarnos la del lado derecho, ya que está ajustado, y literalmente lo que esté aquí, lo pongo, ¿no? Lo pongo dentro de la F, pero como la F es la identidad, pues me va a quedar lo mismo. Así. ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, ¿cómo que ajustado? O sea, me confundí un poquito ahí. Sí, porque mira, fíjate, este punto lo estamos tomando, o sea, si te das cuenta, esta I depende de esta I que va sumándose. Y Y esta I empezó. empieza en Ya. 1. Entonces, todo está bien. Pero en las otras dos aproximaciones, en la del lado izquierdo, en las centrales, pues no empieza en 1, empieza en 0. Entonces, habría que hacer un pequeño ajuste para que realmente me tomen los puntos como debería ser. El ajuste nada más sería aquí restarle a la I, en vez de ponerle I, le ponemos I menos 1. Con ese ajuste es suficiente. O sea, tampoco no es así como, súper complicado. Pero bueno, para que no haya confusión, mejor nada más tómense el lado derecho y le ponen tal cual como lo escribimos ahí arriba. ¿Vale? Gracias, profe. Da igual. Bueno, y luego esto de aquí, bueno, a ver, vamos a tratarlo de resolver. Ahí tenemos una suma y tenemos un límite. A ver qué pasa. Bueno, lo primero que yo creo que hay que hacer es desglosar un poquito esto. Suma desde i igual a 1 hasta n. A lo mejor sería prudente multiplicar este por este y este por este, hacer la propiedad distributiva. Entonces nos quedaría a multiplicada por b menos a sobre n más b menos a sobre n multiplicada por i b menos a sobre n. ¿Sí? Que de hecho acá hasta Pero lo podemos cuadrado, poner ¿no? cuadrado, ¿no? Podríamos. Ya más simplificado quedaría así. Y ahora fíjense, este sumando, este de aquí, no depende de la i. Se da cuenta que es un valor independiente. Entonces dices, oye, lo podemos sacar. De hecho, podemos separar esta suma, la podemos separar y la podemos dividir en dos cachos iguales, en dos cachos, ¿no? Esto nos quedaría el límite cuando n se va al infinito. Primero vamos a separar la suma. Nos va a quedar la suma desde i igual a 1 hasta n de a por b menos a sobre n más i veces b menos a más la suma de i igual a 1 hasta n de i b menos a sobre n al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? O sea, separé esas dos sumas, las separé. Y luego esto no depende de la suma, no depende de la i, del contador. Entonces simplemente nos va a quedar como el límite cuando n se vaya al infinito de a por b menos a todo esto sobre n
multiplicado por la suma desde i igual a 1 hasta n de 1 en 1 más la suma de i igual a 1. Aquí que no depende de i que podamos sacar. Tú dices, pues mira, esto de aquí, lo que está dentro del cuadrado no depende. Pues sácalo. No importa, lo sacamos. B menos A sobre N al cuadrado, suma desde I igual a 1 hasta N de I. ¿Sí están de acuerdo? O sea, son puras propiedades de la suma, que ya vimos el semestre pasado. ¿Se acuerdan que les dije que era bien importante para cálculo integral saber bien las propiedades de la suma? Y entonces dices, a ver, ¿cuánto me queda esta suma de aquí? I igual a 1 hasta n de 1 en 1. ¿Cuánto nos queda? N, ¿no? N. Entonces, esto es n. Entre este n, pues ya se fue. Entonces, nada más nos queda a por b menos a. ¿Sí están de acuerdo? Esto es lo que nos queda de todo esto de aquí. Porque este vale n. Y aquí la pregunta es, ¿este cuánto vale? Porque ya casi tenemos resuelto todo. ¿Cuánto vale la suma desde i igual a 1 hasta n de i? O sea, me está diciendo que hay que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 y así hasta llegar al número n. ¿Cuánto me da esa suma? Había una fórmula, no me acuerdo muy bien cómo era, pero era n más 1 o menos 1 dividido entre n, algo así. Dividido entre 2. La famosa fórmula de Gauss, ¿verdad? La del niño prodigio, la que dijo, ¿tú quieres sumar de 1 en 1? O sea, ¿quieres sumar 1 más 2 más 3 hasta cierto número? Yo te puedo dar la fórmula, dijo Gauss, ¿no? Y se la rifó ahí a los 5 años, ¿no? La dedujo. Y sí, efectivamente es el siguiente número, n más 1 por n sobre 2, ¿no? Esa es la fórmula de Gauss. Dijo que siempre que tú quieras sumar desde i igual a 1 hasta un número n, esto es lo que te va a dar. Entonces, básicamente, Gauss hasta acá vino a meter sus narices y esta suma la convirtió en esto. Y dices, bueno, ok, ¿qué sigue? Vamos a separar los límites porque tenemos dos sumas. ¿Cuánto te queda el límite de la primera suma? Separamos los límites. Y luego, ¿qué sigue? Dices, mira, esta cosa no depende de n. Entonces dices, pues el límite, adiós, no sirve de nada. Entonces nos queda a b menos a. Ahí está. Y aquí tenemos una constante. Esto es una constante. No es una constante, sí depende de n. Ok, entonces no lo podemos sacar. Pero a lo mejor podemos simplificar ciertas cosas, ¿no? ¿Qué podemos simplificar? A ver, ayúdenme a simplificar ese límite. O sea, ya nada más es resolver este límite al infinito. Lo que yo creo que sí podemos sacar, lo que sí es una constante, para que no nos estorbe, es el b menos a al cuadrado sobre 2. Todo esto es una constante. Y vamos a dejar adentro únicamente lo que depende de n. Que sería n más 1 por n sobre n cuadrada. ¿Sí? O sea, saqué el numerador de aquí, saqué el denominador de acá y dejé la n que iba a un cuadrado y dejé el n más 1 por n, que todo eso depende de n. ¿Cuánto vale ese límite?
Sí saben resolver esos límites, ¿no? ¿Cómo le hacemos para resolver ese límite? Pues primero simplificamos todo lo que se pueda, ¿no? Entonces podemos eliminar una n aquí con una n acá, pues nos queda n más 1 sobre n. ¿Cuánto es el límite cuando n se va al infinito de n más 1 sobre n? La fórmula de Gauss. ¿Por qué la fórmula de Gauss? Ya no estoy sumando. Ah, no, perdón. Vi un 2 de reojo, perdón. Me confundí. No, o sea, nada más quiero sacar el límite cuando n se va al infinito de n más 1 sobre n. ¿Cuánto da eso? No me digan que no saben resolver estos límites. Bueno, yo no. No sé. Voy a Era tener por que... las formas indeterminadas, cuando teníamos un infinito abajo, pero no estoy segura de si se va a infinito o si se iba a cero. Le voy a tener que llamar a su profesor que está aquí de cálculo. Les está dando ahorita física. Es su segunda oportunidad para poderlos reprobar, ¿saben? No puede ser, este límite está bien fácil. Hay dos formas de resolver este límite. Una es por la regla del L'Hopital, que fue más o menos lo que dijeron, ¿no? Pero no se va ni a cero ni a infinito, seguro. Y la otra es haciendo álgebra. Según yo, queda uno, profe. ¿Cómo? ¿Queda uno? Queda uno, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, yo lo que sabía era que, por ejemplo, si le asignábamos algún valor a n, en este caso quedaba, iba a quedar perdón, n sobre n nos da 1 y el 1 sobre n, 1 de infinito, nos va a quedar 0. Entonces, según yo era algo así, pero no sé si esté bien. Bueno, hay dos formas. La primera y más fácil es L'Hopital, la regla de L'Hopital, que te dice, si tú tienes un cociente de tal manera que el límite de arriba, o sea, lo de arriba se va al infinito y lo de abajo también se va a infinito, o si tienes que arriba se va a cero y abajo se va a cero, entonces el límite se va a ir al mismo límite cuando tienes las derivadas, o sea, el cociente de las derivadas. Básicamente dices deriva arriba y deriva abajo. Entonces sería 2 sobre 1, o sea, 2. No, porque arriba te queda 1, ¿no? La derivada de lo de arriba es 1. Tampoco saben derivar n más 1, suponiendo que n es la incógnita, te queda 1, ¿no? Y abajo también te queda 1. O sea, el límite de esto se va a ir al límite de estos dos, de 1 sobre 1. O sea, esto se iría a 1 por L'Hopital. Esta es la forma más fácil de todas. Deriva arriba y deriva abajo. Siempre y cuando les digo, es bien importante eso, que arriba se vaya al infinito y abajo se vaya al infinito. O arriba se vaya a cero y abajo se vaya a cero. En este caso, ambos se van al infinito, por separado. Arriba se va a infinito y abajo se va a infinito. Bueno, ese es L'Hopital. La segunda, aplicar álgebra. Entonces, es que esto es igual al límite cuando n se va al infinito de 1 más 1 sobre n. ¿No? Pues n sobre n te queda 1, 1 sobre n, pues ahí está. ¿Cuánto te queda el límite de esto? Te queda 1 más 1 sobre n. Pero cuando n se va haciendo muy grandote, ¿cuánto vale esto de acá? Un 1 dividido entre algo cada vez más grande y más grande y más grande, más grande, más grande. ¿Cuánto te queda? Sí, 0. El límite se va a 1.
Bueno, total. Todo esto se va a 1. Y entonces nos queda AB menos A más B menos A al cuadrado sobre 2. Porque pues lo del límite se fue a 1. Y ya, miren, ya quedó algo bien bonito, ¿no? Ya todo depende de A y de B. O sea, de los límites de integración. Si te dicen integra de 1 a 5, pues ya nada más pones en donde está la A, pones el 1 y donde está la B le pones el 5 y ya. Ahora, ¿lo podemos arreglar? Igual y sí lo podríamos arreglar más, ¿eh? A ver, vamos a tratarlo de arreglar más. ¿Qué podemos hacerle? Podemos desarrollar el cuadrado y podemos sumarlo todo en uno solo. Nos va a quedar... es más, podemos factorizar un B menos A, ¿no? Bueno, a ver, lo voy a desarrollar todo. Nos va a quedar como término común. Nos va a quedar un 2 abajo. Arriba nos va a quedar 2 veces AB menos A cuadrada más, y aquí nos va a quedar B cuadrada menos 2 veces AB más A cuadrada. ¿No? Pero este es 2 veces también. Aquí es 2 veces. ¿Sí? Sí, o sea, nada más lo único que hice fue multiplicar este por este por este, y le puse un 2 arriba para que se puedan sumar, la suma de fracciones, y lo podemos simplificar. ¿Cuánto nos quedaría simplificado? Pues este con este se eliminan, este con este nos queda un menos A cuadrada, ¿verdad? Nos queda uno negativo y nos queda un B cuadrada. Entonces, en total, todo esto nos quedaría B cuadrada menos A cuadrada sobre 2. Esa es la integral. ¿Cómo ven? ¿Difícil? ¿Fácil? Es puro cálculo 1. De hecho, no hay nada nuevo aquí, es cálculo 1. Estuvo buena la integral, ¿no? Bueno. Por una participación. ¿Ya están listos o todavía no? Pues ahorita veremos, profe. Tengo miedo. Yo también, profe. Yo creo que si voy a hacer el otro, yo lo voy a hacer. Y les dejo la participación después, a ver si ya le cachan la idea. ¿Vale? Bueno. Y mejor. Pues sí, porque ya después de darme cuenta cómo resuelven los límites. Ok, bueno, vamos a hacer otro. Vamos a pensar ahora en la integral, pero ahora vamos a pensarlo de x cuadrada de AB de dx, ¿vale? Entonces otra vez, desarrollamos, dices, es el límite cuando n se va al infinito, de la suma de i igual a 1 hasta n, de las bases que es b menos a sobre n, de f evaluada en un x y asterisco. Pero en este caso, ¿quién es f? ¿Quién es nuestra f? Pues nuestra f es x cuadrada. Entonces en realidad nos va a estar dando el límite cuando n se vaya al infinito de la suma de i igual a 1 hasta n, de b menos a sobre n, de f evaluada. Bueno, podemos ponerle directamente ya el cuadrado, ¿verdad? Porque eso es lo que vale f, es lo que tengas ahí dentro de la función, lo elevas al cuadrado. Pero otra vez, pues dices, ok, para no escoger así como un número tan arbitrario, ¿no? Entonces vamos a escogernos el lado derecho. ¿Cómo nos iba a quedar el lado derecho? ¿Cómo nos quedaba la estructura del lado derecho? ¿Se acuerdan? La aproximación de aquí a acá. Pues dices, esta misma, ¿no? En vez de tomarme esto, me tomo el lado derecho. A más i veces, bla, bla, bla. Entonces, cambio esto y ya no voy a escoger uno tan arbitrario, voy a escoger el lado derecho, ¿no? Pero esto va a ir elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque este x y asterisco es realmente lo de aquí adentro,
Y cuando yo le aplico la f, me queda al cuadrado. Profe, en la de arriba no falta el cuadrado. F, X y asterisco, cerramos paréntesis al cuadrado. No, porque el cuadrado sale cuando tú evalúas la f, no es que la tenga. Ok. Cuando tú Ok. evalúas f es cuando se pone el cuadrado. Pero aquí como no está siendo evaluada f todavía, pues no se le pone nada. Aquí ya la evalué y por eso se le puso el cuadrado, ¿no? Va. Gracias, profe. De nada. Y bueno, pues otra vez aquí hay que, bueno, aquí habría que desarrollar este binomio al cuadrado. Entonces dices, hay que desarrollar este binomio al cuadrado, cual va a quedar medio feo, pero bueno, ni modo, b menos a sobre n. Y aquí nos va a quedar a cuadrada más 2 veces a por i de b menos a sobre n. Más b menos a sobre n al cuadrado, ¿no? Y luego esto nos quedan 3 sumas, ¿no? Si le aplicamos la propiedad distributiva, sería este por este por este y este por este, ¿vale? Profe, en el último término, cuando le vamos al cuadrado, ¿no falta la i? De veras, sí, falta la i cuadrada. Muy bien, i cuadrada. I cuadrada. Muy bien. Entonces aplicamos propiedad distributiva y nos quedaría la suma desde i igual a 1 hasta n de cada uno de los sumandos. Pero ya lo voy a ir separando porque recuerden que si yo tengo varios sumandos, yo lo puedo separar en sumas. Y la primera suma me quedaría b menos a sobre n al cuadrado. La siguiente suma nos quedaría desde i igual a 1 hasta n de 2a i b menos a sobre n al cuadrado, porque ya multiplicamos este por este, más la siguiente suma es i igual a 1 hasta n de b menos a sobre n al cubo i cuadrado. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe. Y luego aquí podemos, esto de aquí, ¿cuánto nos queda? Pues tú dices, mira, nada de esto depende de la suma, o sea, no depende de la i, entonces lo podemos sacar como una constante y simplemente nos va a quedar la suma desde i igual a, bueno, saco lo que no dependa de la suma, que sería el b menos a sobre n a cuadrada, suma desde i igual a 1 hasta de 1 en 1, ¿sí o no? Pero ¿quién es realmente? Es n, ¿verdad? Sí. ¿Quién mandó algo en el chat? No aprendimos tan chido al parecer. Bueno, ¿qué sigue? Bueno, vamos a sacar el siguiente. Este de aquí nos quedaría, sacamos todo lo que no dependa de la i, lo sacamos y nos quedaría 2b menos a sobre n al cuadrado de la suma desde i igual a 1 hasta n de i. Más, ¿sí o no? Porque, o sea, saqué todo lo que no dependía de i aquí, lo saqué fuera, porque es una constante. Y la i la dejé adentro. Ahí está. Faltó la A, profe. Faltó la A. Listo. Y la siguiente, pues sacamos todo esto y dejamos a la i cuadrada. Entonces nos quedaría la suma desde i igual a 1 hasta n de b. Se me olvida que hay que cambiar. B menos a sobre n al cubo, la suma desde i igual a 1 hasta n de i cuadrada. ¿Sale? ¿Y qué podemos simplificar de aquí? A ver, ¿cuánto me queda la suma desde i igual a 1 hasta n de i Gauss. cuadrada? Es Gauss, sale. Entonces esto ya sabemos qué es. Se va a simplificar en n por n más 1 sobre 2. ¿Y cuánto nos va a quedar la otra suma? Esta de aquí. Tú dices, hijo, esto no es Gauss, ¿verdad? Porque esto va de cuadrados en cuadrados. O sea, estamos pensando 1 más 4 más 9
más 16, más 25 y así, ¿no? Bueno, para esto también hay una fórmula muy parecida a la de Gauss y de hecho la idea para demostrarse es por inducción y hay otra idea que es como por cancelación. Esa idea no me acuerdo muy bien cómo es, alguna vez me lo explicaron. Pero bueno, yo lo sé demostrar por inducción, no lo vamos a hacer, no lo vamos a demostrar. Simplemente les voy a escribir la fórmula para que la tengan ahí a la mano. ¿Mm? Esta cosa de aquí, siempre cuando tú sumes de cuadrados, esta va a ser tu fórmula. Es parecida a la de Gauss, sí, pero esto es para el caso de que vayamos sumando en cuadrados, ¿vale? Bueno, déjenme mandarles otra invitación y continuamos. Bueno, entonces, esta fórmula, pues sale de ahí de una manera muy parecida a la de Gauss, ¿sale? Entonces, pues no se espanten, eso es lo que queda. Estas sumas, eso es lo que da. Y bueno, pues ya finalmente podemos simplificar un poquito mejor, podemos sacar 3 límites por separado, ¿no? O podemos calcular el límite junto, como ustedes quieran. Yo creo que vamos a multiplicar todo entre todo, ¿no? Vamos a simplificar todo, vamos a sacar, así como lo hicimos hace rato, sacamos lo que no dependa, eliminamos las n's que se puedan eliminar, lo hacemos lo más sencillo y luego vemos qué sale, ¿vale? Bueno, entonces, realmente esto nos queda el límite cuando n se va al infinito de, si se dan cuenta, el primer límite nos quedaría b menos a sobre n a cuadrada por n, ¿no? Si se dan cuenta, primero, con este se va, ¿sí o no? Sí. Entonces se desaparece y nos quedaría, bueno, ahorita vemos qué nos queda ahí. En el siguiente límite, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría el límite, cuando n se va a infinito, de 2 por b menos a sobre n al cuadrado multiplicado por n más 1 sobre 2, ¿sale? Y el último límite nos quedaría como n. Hace falta una A, ¿verdad? Otra vez esa. Y el último nos quedaría como b menos a sobre n al cubo multiplicado por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Sale? Y vamos simplificando. A ver, en este primero, ¿qué nos queda?
Cuando la n se fue con la n, pues, y todo, ya no hay n's en el primer límite, pues simplemente queda como a cuadrada por b menos a. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. En el segundo, ¿cómo simplificamos y cómo sacamos todo lo que tengamos que sacar del límite? Dices, el 2, el 2 con el 2 se va, ya no hay 2. Esta n con esta n se va. Vamos a tachar este con este. Vamos a tachar esta n con esta n. Vamos a sacar la a por b menos a al cuadrado. Ah, pero queda una n abajo, ¿verdad? Porque como este es al cuadrado, todavía queda una n abajo en el denominador. Y creo que entonces quedaría a por b menos a al cuadrado del límite cuando n se va al infinito de n más 1 sobre n. A ver, chequen si sí queda eso. La a, esta a la saqué porque no depende del límite. El b menos a al cuadrado lo saqué. Abajo quedaba un n cuadrada, ¿verdad? Una de las n's la eliminé aquí y me sobraba una n. Entonces aquí está y el n más 1 ahí está, ¿vale? Este n más 1 sobre n ya sabemos a dónde se va, ¿verdad? Porque acabamos de resolver un límite igualito. ¿Cuánto da esto? 1. 1. ¿Vale? Vale 1. Y ahora pues tenemos el reto del de este lado, ¿no? Todavía está ahí medio raro. Vamos a sacar lo que podemos sacar. Dices, a ver, este de aquí de b menos a al cubo, como no depende de n, pues lo sacamos. B menos a al cubo afuera. ¿Qué otra cosa no depende? El 6. El 6 tampoco depende, pues sácalo. Ahí está. Y nos queda el límite cuando n se va al infinito. ¿Y qué podemos simplificar? Una n de aquí se va a ir con una n porque recuerden que tenemos 3 n's abajo por usar n al cubo. Entonces realmente nos va a quedar arriba n más 1 por 2 n más 1 dividido entre n cuadrada. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Y luego pues podemos aquí hacer un poquito de álgebra, podemos aplicar la propiedad distributiva y este límite realmente, si yo me pongo a multiplicarlo, ¿cuánto quedaría? Lo voy a borrar y lo voy a escribir ya multiplicado. Y simplificado. Vamos a tratarlo de simplificar. Nos quedaría 2n cuadrada más 3n más 1. ¿Sí sale eso? Si yo me Sí, pongo a profe. multiplicarlo de arriba, sí, ¿verdad? Sí. Y luego, ¿qué hacemos? Dices, hay que resolver este límite. ¿Este límite cómo se resuelve? Sería otra vez. ¿Sería qué? Sí, perdón, estoy hablando justamente. Sería otra vez por Ay, siempre Lower, ¿cómo se llama? L'Hopital, más bien. L'Hopital. Brower es tu apellido, ¿no? Ajá, perdón, me confundí. No, bueno, sí, no, o sea, ¿Cómo se pronuncia? ¿Brother? Brother, pero sí. Brother. ¿De dónde es alemán? Sí, supuestamente. Bueno, sí, L'Hopital. Bueno, pero aquí tendríamos que aplicar 2 veces L'Hopital, porque la primera vez que lo apliquemos, fíjense, si aplicamos una vez L'Hopital, nos quedaría el límite cuando n se va al infinito de 4n más 3 sobre 2n. Todavía eso no arregla las cosas. Todavía no sabemos. Entonces, habría que aplicarla una vez más. Entonces, aplicar L'Hopital una vez más sería el límite cuando n se va al infinito de 4 sobre 2. ¿Sí o no? Entonces, el límite sería 2. Esto nos está dando 2 como resultado.
Esa es una opción, aplicando el L'Hopital, pero lo tendría que aplicar 2 veces. La otra opción es volver a aplicar el álgebra, ¿no? Decir, el límite cuando n se va al infinito, y voy dividiendo cada uno de estos sumandos. O sea, dividir este entre este, pues nada más nos queda 2, más este entre este nos va a quedar 3 sobre n, más, y este sobre este nos va a quedar 1 sobre n cuadrada. ¿Sí están de acuerdo que esto nada más es dividir cada uno de los sumandos? Y cuando este n se va al infinito, ¿qué pasa? Este se va a 0, este se va a 0, ¿sí o no? Porque estamos dividiendo entre algo muy grande, algo que está fijo. Entonces, nada más nos sobrevive el 2. Sí es bien fácil, ¿no? ¿O no? Es más fácil por la última. Profe, pero entonces siempre se va a quedar el número que tenga el mismo que el de abajo. ¿El mismo que el de abajo? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, ahí es 2n cuadrada y abajo es n cuadrada, o sea, se cancela, por eso digo, se quedó el 2. Pues es que recuerden que en el orden de las funciones, el que lleva la batuta, el que lleva el poder es el n cuadrada, ¿no? Es el que lleva el poderoso. Entonces dices, realmente el término lineal y el independiente, pues como que ni juegan. Cuando esto se va haciendo al infinito, los poderosos son estos dos. Entonces, ¿qué pasa? Pues realmente es como pensar en qué va a pasar entre este contra este. Pues este le va a ganar por 2, ¿no? Pues lleva el doble. Pero luego no es tan bueno verlo así porque hay límites que son engañosos. Entonces, mejor resolverlos matemáticamente. Ahorita aquí se ve muy claro, pero hay otros límites donde tú te vas con la finta de que este le gana a este y de repente te lleva la sorpresa que no era así. Entonces, mejor resolverlos, ¿vale? De acuerdo, profe. Bueno, pues ya, entonces, ¿qué sigue? Pues ya tenemos casi todo simplificado. Nos quedaría, voy a poner más abajo, por aquí. Entonces nos quedaría a cuadrada menos b menos a más a por b menos a al cuadrado, que ya vimos que este límite se fue a 1, entonces ya nada más queda así, más aquí nos va a quedar 2 veces, que fue todo este límite, nada más era para que valiera 2, b menos a al cubo sobre 6. Eso, ya sale la integral. Y si dan cuenta, ya nada más depende de los límites de integración. Cuando ya dependa de los límites de integración, ya la hiciste. Ya, no hay más que hacer. ¿Vale? Pero pues podemos simplificar, a lo mejor algunas cosas aquí se arreglan, ¿no? Y si lo simplificamos, a ver, sumamos y simplificamos por término común, creo que nos quedaría 3 de término común porque el 2 entre el 6 te queda 3. Entonces aquí habría que multiplicar 3 veces a cuadrada b menos a más 3 veces a b menos a al cuadrado más b menos a al cubo. Profe, Dime. ¿podría dejar entrar a Suri, por favor? Es que ya tenía problemas. ¿De qué ¿No tipo? parece? Sí, ya. Gracias. Todos tenemos problemas. ¿Qué tipo de problemas tiene Suri? Bueno, y ya podemos simplificar, ¿no? Ahí a ver qué se puede simplificar. Híjole, qué flojera hacer los cálculos. Bueno, 3a cuadrada. Bueno, vamos a todo contra todo, a ver qué pasa. 3a cuadrada b menos 3a cúbica más, y luego aquí nos quedaría, híjole, 3ab cuadrada más, no es menos, porque es el doble producto, menos 6 veces a cuadrada b, menos 3 veces a cúbica, no más, es más 3 veces a cúbica, más, y luego viene el trinomio, el binomio al cubo, y el binomio al cubo
es b cúbica menos b cuadrada menos 3 veces b cuadrada a más 3 veces ba cuadrada menos a cúbica. Sí es así, ¿no? Profe. Creo que sí, profe. Ya veo muchos numeritos y mi cabeza me da vueltas, pero creo que sí, profe. Bueno, esperemos que sí. Y luego, pues, simplificamos, a ver qué se puede simplificar. El 3a cuadrada b se le suma al menos 6a cuadrada b y queda menos 3a cuadrada b. A ver, Y eso De se hecho, elimina. se cancela porque el Sí, se penúltimo. cancela. se cancelan. Ah, Se cancelan. Y luego el menos 3a cuadrada También se cancela. y el 3 se cancela. Y luego, También el 3ab cuadrada. No, ese no se cancela, profe, porque te queda menos a cúbica. no, pero el 3ab cuadrada se elimina con este, ¿no? Sí, pero usted canceló el 3a cúbica con el Pero más quedó el menos. Ajá, y hasta el último queda el menos a cúbica. Entonces no se cancela, se queda menos a cúbica. No, pero o sea, se cancelé, cancelan esos ok, dos sí, términos. ya cancelé entendí, con ya entendí. nada más para ya no Sí, tomarlo en cuenta. Ya entendí, profe. Ujú, entonces queda b cúbica menos a cúbica sobre 3. Ah, pues esa es la integral. ¿Sale? Bueno, ahora sí, por participación. ¿Ya están listos? Ahora sí, Profe, ya profe. me dio miedo la participación, sigue el cúbico. Sigue Y si el el cuadrado cúbico. fue así, Aquí les voy a poner nota. La suma desde i igual a 1 hasta n de algo que es cúbico, porque seguramente lo van a ocupar, es igualito que la fórmula de Gauss, nada más que todo elevado al cuadrado. O sea, la fórmula de Gauss, n por n más 1 sobre 2, pero esto lo elevamos al cubo. ¿Vale? Profe, ¿y eso aplicará para otras potencias? O sea, si quieres i a la 4 va a tener su fórmula, i a la 5 va a tener su fórmula, Ajá. Bueno. pero cada una va cambiando. Ah, ok, no es general. No, no es general. Ok. No hay una lógica general. Bueno, Profe, mande. tengo un formulario y dice que se eleva al cuadrado, ¿no? Ah, sí, al cuadrado. Perdón. Sí lo dije al cuadrado, pero escribí al 3, ¿no? Sí. 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 Sale, échenle pues. Profe, no sé si sea mucha molestia que le pueda subir poquito el de arriba nada más para tomarle captura. Sí. ¿A todo? ¿Que quepa todo? Ah, Y ahí me va, está bien. Listo, profe, gracias. de nada. ¿A poco sí se alcanza a ver? Sí, algo. No puedo. La última simplificación igual, bueno. No, es que no se puede hacer mucho. Está muy grande. Profe, ¿lo quiere muy simplificado? Lo más simplificado posible. ¿En serio?
¿Qué pasó? ¿Está muy feo o qué? Profe, apenas estamos terminando los Bien límites. largo. Sí, está largo. Profe, sí está medio largo. Aparte trato de revisarlo para no volver a hacer todo de nuevo. Qué caray. Ahora sí no han casi ganado participaciones, no quieren ganar. Tuvieron 20 minutos para hacerlo.
Profe, ¿puedo mandarle algo para ver si por lo menos está medio bien? ¿O de plano si medio estoy bien. perdida? Vale, mándenlo. A ver. Pues ya se acabó la clase. Pues nos vemos mañana. No, ya hoy fue la última clase, ¿no? Del día de la Sí, semana. profe, Profe, igual se lo lunes. puedo mandar para que me diga si ahí por ahí va. Por ahí va, sale. Me dicen. Profe, yo también se lo mandé. Ok, lo checo. Pues que les vaya bien. Nos vemos. Bye, profe. Profe, ¿nos va a Ay, dar el profe. resultado después? Sí, por favor. Tiene que darles b a la cuarta menos a la cuarta sobre 4. Eso les tiene que dar. Así, todo eso simplificado tiene que dar eso. Ve a la cuarta menos Menos ¿qué? a la cuarta Tiene sentido. sobre 4. Ok, Dale. bye. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Bye.